Vamos a hablar sobre la biomecánica del cartílago. El sistema articular es aquella unidad funcional constituida por un conjunto de elementos que permiten a dos o más huesos unidos entre sí ejercer una función fundamental que es el movimiento. Una articulación es el área de contacto entre los huesos, un hueso y un cartílago, o entre el tejido óseo y los dientes. Vamos a hablar de la clasificación. Hay dos clasificaciones sobre la conformación y sobre su función. Según la conformación, se clasifica en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas, con tejido fibroso, con abundantes fibras colágenas, sin cavidad articular. Las cartilaginosas, la unión ósea se hace por cartílagos y no poseen cavidad articular. Las sinoviales, los huesos se mantienen juntos por la acción del tejido conectivo de una cápsula articular y por el trabajo de ligamentos poseen una cápsula articular. Según su función, se clasifican en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son inmóviles, anfiartrosis con movimientos limitados, diartrosis con diversidad de movimientos. Articulaciones fibrosas. No tienen cavidad articular. Los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso. No tienen movilidad. Sus tipos son suturas, sindesmosis, gonfosis. Las suturas son las uniones de los huesos del cráneo, con bordes irregulares y entrelazados. Incluye la sinostosis, articulaciones óseas en las que hay función completa de los huesos en línea de unión. Por ejemplo, puede ser la sutura frontal. Funcionalmente son sinartrosis. Sindesmosis. La cantidad de tejido conectivo fibroso es mayor que el anterior. Está dispuesto como una lámina entre los dos huesos. Por ejemplo, la articulación tibio-peronea distal. Funcionalmente son anfiartrosis. Confosis. Es la articulación de las raíces de los dientes en los huesos maxilares. Funcionalmente son sinartrosis. Articulaciones cartilaginosas. No tienen cavidad articular. Los huesos se mantienen unidos por fibrocartílago o cartílago hialino. Sus tipos son sincondrosis, sínfisis. Sincondrosis. El material de unión es cartílago hialino. Por ejemplo, la articulación de la primera costilla con el manubrio del esternón en los niños. Luego se osifica y se transforma en sinostosis. Funcionalmente son sinartrosis. Sínfisis. Los huesos tienen una capa de cartílago hialino y entre ambos huesos hay un disco de fibrocartílago. Por ejemplo, la sínfisis pubiana y las articulaciones intervertebrales. Funcionalmente son anfiartrosis. Articulaciones sinoviales. Su estructura consta de cavidad sinovial, cartílago articular, cápsula articular, líquido sinovial, ligamentos accesorios, intracapsulares y extracapsulares, discos articulares o meniscos. Los tipos de articulaciones sinoviales son planas o artrodias. Estas permiten movimientos deslizantes en un solo plano, por ejemplo, esternocostal o costovertebral. En bisagra o trocleares. Se mueven en un plano alrededor de un solo eje. Solo permiten la flexión y la extensión. Por ejemplo, la rodilla, el codo, el tobillo. En pivote o trocoides. Son uniaxiales y facilitan la rotación. Por ejemplo, la articulación del atlas con el axis. En silla de montar. Son biaxiales y las caras son cóncavas y convexas. Por ejemplo, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Esféricas o en artrosis. Son multiaxiales y muy móviles. Una superficie esférica se mueve dentro de una cavidad. Por ejemplo, la cabeza del fémur en el acetábulo del hueso ilíaco. Condilias o condiloartrosis. Son biaxiales y permiten el movimiento en los planos sagital y coronal. Por ejemplo, las articulaciones metacarpofalángicas
o nudillos. Vamos a hablar sobre la composición y estructura del cartílago articular. Histológicamente, el cartílago articular está formado por condrocitos y por una serie de componentes extracelulares o matriz. La matriz orgánica se compone por una densa red de fibras de colágeno en un 15% hasta un 22%, una solución concentrada de proteoglicanos de 4% a un 7%, el 68% y el 85% es de agua, sales inorgánicas y pequeñas cantidades de otras proteínas de la matriz, glicoproteínas y lípidos. Vamos a hablar sobre los tipos de cartílagos: cartílago hialino, cartílago fibroso o fibrocartílago, cartílago elástico, y en el cartílago forma fibrillas finas de 10 a 20 nanómetros, pero en otros microambientes puede formar fibrillas más grandes, indistinguibles formológicamente del colágeno tipo 1. Están constituidas por 3 cadenas alfa-2 de un único tipo. Es sintetizado por el condroblasto. Su función principal es la resistencia a la presión intermitente. La función del cartílago articular en las diartrosis es incrementar el área de distribución en la carga, reduciendo la solicitación, y proporcionar una superficie de soporte de carga lisa y resistente al desgaste. Las propiedades biomecánicas del cartílago articular. Material multifásico. Se divide en fase sólida, en fase fluida y en fase iónica. La fase sólida, matriz de colágeno porosa y permeable. La fase fluida, rellena por el fluido intersticial libremente móvil. Las propiedades y materiales intrínsecas de la matriz sólida. Poro, viscoelasticidad. Es un tejido sólido, poroso y permeable lleno de líquido. El comportamiento anisótropo. Se estira de forma diversa según la dirección, debido a la concentración y disposición de fibras de colágeno. Resistencia a la compresión sin romperse, debido a la disposición del colágeno y a la tensión otorgada por los proteoglucanos. Resistencia estructural. Se le da a las fibras colágenas. Se mantiene tenso debido al líquido retenido por los proteoglucanos. Sistema presurizado. Mientras está íntegro, la pérdida de la capa superficial permite la aparición de fisuras. El sistema pierde tensión y se hace más frágil. La resistencia friccional al flujo del fluido intersticial a través de la matriz porosa permeable. Estos dos parámetros definen el nivel de presurización del fluido intersticial, el cual es un determinante principal de la capacidad de soporte y carga y de lubricación del tejido, que puede ser regenerada en el cartílago.